En el aula virtual, como están observando, está la página web para el curso. Aquí vamos a insertar todo el material que ustedes ya lo tienen, y en todo caso también se va a incluir, ¿no es cierto?, el tema sobre los trabajos que se les está, ¿no es cierto?, dejando. En este caso trata de revisar y plantear lo que son las preguntas, los objetivos, las hipótesis, e identificar las variables, ¿ya? Identificar las variables a partir de la redacción de la hipótesis, identificar las dos variables, ¿ya? Señalar cuál es la variable dependiente, cuál la variable independiente. Eso es lo que el día de ayer, ¿no es cierto?, les hemos dejado como tarea para que el día de hoy presente el desarrollo de los 3 primeros casos, ¿ya? Que el tercero, en todo caso, ya ha sido resuelto el día de hoy. Quedarían pendientes los 2 anteriores. Para el próximo sábado hacen lo propio con los 3 siguientes casos, ¿ya? Vale decir, el número 4, el número 5 y el número 6. Y van a responder exactamente lo mismo, ¿ya? Interrogantes el problema, los objetivos, ¿no es cierto?, las hipótesis, ¿ya? Y luego identificar las variables en la hipótesis general. Ustedes se preguntan, ¿no es cierto?, hay 4 hipótesis que vamos a plantear y vamos a identificar las variables para cada una de las hipótesis. No, ¿ya? Solamente van a hacerlo con la hipótesis general, nada más, ¿ya? Una hipótesis, nada más. La hipótesis general, ¿qué variables tiene y cuáles son estas? Entonces, identifican cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente de la hipótesis general, nada más, no de las hipótesis específicas, ¿correcto? Bien. Aquí también aparece, ¿no es cierto?, la sección de el aula virtual sobre las novedades. Y aquí es donde nosotros vamos de repente a dejarles alguna nota sobre los trabajos, ¿no? Dice agregar algún flujo de tema, y aquí nosotros vamos a colocar, por ejemplo, el caso número, de inmediato podemos colocar comunicado. Entonces acá escribimos el texto, decimos a los participantes del programa de maestría en Ingeniería Civil, Transportes. Se les recuerda que para el sábado, próximo sábado, ¿qué fecha cae exactamente? Estamos el día 1, 8, 9. 7, sábado 7 de junio, 7 de junio, deberán presentar el desarrollo de los casos, puntos de 04, 5 y 6. Punto y coma, lo cual consiste en 2 puntos aparte, numeral 1, redacción de, o si no, mejor, planteamiento de las, antes de eso, vamos por completo todo eso, enunciado del problema. Enunciado del problema de investigación. Punto 2.
planteamiento de las preguntas significativas. Punto 3. Ya, el planteamiento de las preguntas significativas. Igual, redacción de los objetivos general, así en singular es uno solo, general, y específicos. Eso de específicos, tres específicos, entre paréntesis, acá, 0, 3. ¿Listo? Siguiente punto, número 4, objetivos, planteamiento de las hipótesis. Planteamiento de las hipótesis. Aclaro acá cuántas van a ser, por lo que han venido. Una para cada objetivo. Así de la concordancia hemos visto. ¿Listo? Y al final tenemos entonces lo siguiente. Identificación de las variables, dos puntos seguidos, variable independiente y variable dependiente. ¿Qué más? Identificación de las variables independiente e independiente. Y acá, punto y coma. Solo de la hipótesis general. Nada más. ¿Listo? Solo de la hipótesis general. Variable dependiente. Parte, nota. Sus informes los harán llegar al correo electrónico. Dos puntos seguidos. Corregidor Chapú.es. El sábado 7 le van a presentar el plazo. Nos acostumbramos el plazo para la recepción de estos informes es hasta las 24 horas del día sábado 7 de julio. Punto. Ese es nuestro primer mensaje, entonces lo subimos. Doctor, ¿no sería mejor que sea el domingo y el sábado hacer consultas del caso? No, el domingo, para que el sábado de consulta que tengamos le podamos hacer por lo virtual o ya sea correo electrónico. A ver, vamos a hacer lo siguiente en todo caso. Lo envían por correo electrónico su primer borrador hasta el día sábado. ¿Ya? Y el día domingo a primera hora voy a leer todos los trabajos, son pocos, entonces le voy a enviar las correcciones que deben de ser, para que al finalizar el día domingo lo presenten.
presente ya su trabajo final. ¿Correcto? Entonces, en ese entendido quedamos. Enviar al foro, continuar. Entonces, ese aviso está acá. Comunicado en novedades. ¿Sabes cómo hagamos eso? De la siguiente manera. Ese es el aula virtual, ¿no es cierto? Bueno, acá, primera semana, segunda semana, eso yo lo voy a llenar. Ahorita está vacío con los archivos que ya se han subido. Vamos a colocarlos en la semana que corresponde. Aquí vamos por acá. Aquí tenemos que incorporar todo el temario. En fin, eso. Entonces el aviso, el comunicado está acá. ¿Cierto? Vamos a novedades acá. Vamos a novedades y nos encontramos comunicado. ¿Qué dice el comunicado? Y ahí está el comunicado. Esa es la forma como ustedes ingresan a el aula. Vamos a subir otro comunicado. Ajá. Eso está mal. Entonces queremos editar. Vamos a corregir comunicado, ¿cierto? Comunicado. Así es, comunicado. Entonces ahora sí, ingresamos acá. Continuar. Y ahora sí la comunicado. Entonces ahora subimos otro mensaje. Novedades, vamos a novedades, entonces agregar nuevo tema. Listo. Asunto. Elaboración de trabajo del curso. Para que vea, trabajo es lo mismo, trabajo final es este. Trabajo final del curso. Ven acá, el mensaje. Se comunica a los participantes del programa de maestría de Ingeniería Civil, transporte, van a errores ortográficos en el luego lo voy a corregir, transportes, que deberán elaborar su plan de tesis. El cual tiene la siguiente estructura. Lo ponemos aparte. Plan de tesis. Entonces colocamos acá título del trabajo de investigación. En segundo lugar, planteamiento del problema. Luego tenemos planteamiento del problema. Preguntas significativas. Luego viene el tema de justificación. Justificación del problema. Luego vienen las limitancias. Ya, toda esta estructura está en el material que hemos expuesto ya el día de ayer. Ahí está toda esta secuencia. Entonces lo único que tienen que hacer es leer en qué consiste la justificación. Y eso es lo que tienen que redactar, ¿no es cierto?, cuando ustedes hagan su plan.
La justificación no es más que un párrafo. ¿Ya? Limitancias, igual, 3, 4 limitancias que tienen para buscar información, etc. Limitancia de la investigación. Está todo eso desarrollado ahí, entonces, esa es su cuenta, limitancias de la investigación. Ya está, entonces tenemos el título, planteamiento del problema, listo, y ahora viene objetivos. Objetivos. Los puntos general y específicos. Listo. Siguiente parte, luego los objetivos. Entonces ahora vamos a considerar, ¿no es cierto?, nuestro marco teórico. Marco teórico. ¿Qué cosa nos interesa en el marco teórico? Considerar las definiciones de las variables. ¿Ya? Definiciones de la variable. ¿Cuál es nuestra variable dependiente? ¿Cuál es nuestra variable independiente? Esa tenemos que definirlas. ¿Ya? Buscar información, ¿no es cierto?, de los antecedentes referenciales y de ahí extraer esa información. Marco teórico. Acá, ¿no es cierto?, vienen antecedentes referenciales. Ya hemos dicho de qué consisten los antecedentes referenciales. 3 trabajos similares al trabajo de investigación que nosotros vamos a desarrollar. Ese es el marco teórico. Luego vienen las hipótesis. Hipótesis. ¿Qué hacemos con las hipótesis? Plantearlas. Planteamiento de las hipótesis. Hipótesis. 2 puntos. Voy a colocar aquí planteamiento de las hipótesis general y específicas. Listo. Ya tenemos planteadas las hipótesis, entonces luego nos queda plantear diseño de la investigación. Diseño de investigación. O sea, ¿qué tipo de investigación es? ¿Es investigación explicativa? ¿Es investigación predictiva? A eso se refiere. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la población? Coma, ¿cuál va a ser la muestra? Coma, ¿cuáles son los instrumentos? Instrumentos y técnicas. Puede utilizar equipos, puede utilizar laboratorio, puede utilizar encuestas. Encuestas para este caso no corresponden. Puede utilizar laboratorio, puede utilizar gabinetes, instrumentos para los cerramos esa parte. Resultados no podemos, los resultados se generan aún. Que no nos quedan conclusiones, tampoco conclusiones. Finalmente queda entonces la bibliografía. Bibliografía según la APA. ¿Qué es APA? Ya hemos definido qué cosa significa APA. ¿Qué más? Al final colocamos el esquema del proyecto de tesis. Esquema del proyecto de tesis. Bien, esa es la estructura de su trabajo final que van a realizar y lo van a presentar. Acá no hemos colocado aún, ¿no es cierto? Correcto, nos falta ese dato. Entonces, este trabajo debe ser presentado y sustentado el día
Ya, la siguiente semana, estamos hablando de 7, ¿no es cierto? La siguiente semana será 14, la siguiente semana es el 21, martes, perdón, el sábado 21. Vamos a empezar con las exposiciones a partir de las 4 de la tarde, ya, sustentado el día, sábado 21 de junio y domingo 22 de junio. Dejamos ahí. El día sábado arrancamos en orden alfabético, ¿ya? Tal como aparece en la lista. Vamos a sacar la lista, entonces la mitad se va a hacer el día sábado, ¿no es cierto? Son 15 participantes, 8 lo harán el día sábado y los 7 restantes el día domingo. 15 minutos como máximo para la exposición de cada uno de sus trabajos, no más tiempo, ¿ya? Entonces tienen que elaborar sus presentaciones en PowerPoint, salen adelante, ¿no es cierto? Y presentan su trabajo y los ponen. La fundamentación teórica que van a adjuntar a la exposición tiene que ser corta, una sola página nada más. Lo demás tiene que estar en el desarrollo del trabajo. El desarrollo del trabajo, ¿cuántas hojas va a tener? Promedio de 10 hojas. 10, 15 hojas, suficiente, no más. ¿Ya? No es 50, 100, 200 hojas, no es eso. Se está viendo, acá se trata simplemente de redacción de preguntas, objetivos, hipótesis. Lo que le van a dar de repente mayor cantidad de hojas, 4 o 5 hojas, es el marco teórico. Ahí tiene que definirse claramente cuál es su variable dependiente, cuál es su variable independiente, las dos. ¿Ya? Entonces estamos, por ejemplo, en el caso de influencia, ¿no es cierto?, de el ruido que genera el parque automotor en la salud de la población. Y ahí identificamos las variables. Una variable va a ser el ruido, hablar de todo sobre el ruido, y otro sobre la salud de la población, cómo se ve afectada por ese impacto que genera el parque automotor. Esos dos temas son los que tienen que hablar del marco teórico, nada más. ¿Ya? El ruido que se genera, los efectos que trae, ¿no es cierto?, y la salud de la población, cómo se afecta, cómo aparece esta enfermedad de la hipoacusia que hemos dicho. ¿En qué consiste? Todo eso está en trabajo, ¿no es cierto?, que ya se han desarrollado. No es una cosa que de dónde voy a sacar. Eso está en artículos, ¿no es cierto?, en internet, en libros, en tesis, ningún problema. Ya, entonces, como máximo, como les digo, 15 hojas es el trabajo, no es más. Entonces, el día domingo 22 terminamos la exposición en las 2 primeras horas. Y las 2 horas siguientes, ¿no es cierto?, u hora y media, es el examen final del curso. El día domingo 22, entonces, es el examen. Vamos a colocar también acá, 22 de junio. Y examen, el profesor. Lo subimos esto al foro, enviar al foro, y va a estar entonces publicado ese mes. Continuar. Agregamos otro mensaje, que es el examen final, ¿correcto? Asunto, examen final del curso. Ya, les adelanto hoy, ¿qué cosa es lo que vamos a preguntarles en el examen? Lo mismo que estamos haciendo hoy. ¿Ya? Yo les voy a entregar, ¿no es cierto?, un paper, así redactado, impreso, igualito. Me van a redactar preguntas significativas, me van a redactar los objetivos, me van a redactar, ¿no es cierto?, la hipótesis, me van a identificar variables. Es un trabajo que ya lo han hecho. ¿Con cuántos casos? Con 5 casos. Es un trabajo que ya lo han hecho con su plan de tesis. Eso mismo se le va a evaluar. Yo no puedo evaluar de otra cosa, mis jóvenes. No le debo evaluar, ¿no es cierto?, en qué consiste la Tercera Guerra Mundial, qué va a pasar de aquí a 50 años con el problema de transporte.
tengo que preguntarlos, tengo que evaluarles de lo que hemos hecho. Esa es la naturaleza del curso, esa es la estructura, ¿no es cierto? Y eso es lo que ustedes tienen que saber. De manera tal de que no estamos en un mundo, ¿no es cierto?, subjetivo, sino una cosa objetiva, concreta. Lo que estamos haciendo, eso vamos a evaluar. ¿Cuánto han aprendido, ¿no es cierto?, de plantear esta consistencia? Eso va a ser evaluado. ¿Correcto? Y para eso tienen toda esa información que se les ha lanzado. Y se les va a colgar también en el aula virtual para quienes, ¿no es cierto?, no están asistiendo por diversos motivos. Entonces colocamos acá, se recuerda a los participantes de la maestría de Ingeniería Civil, transporte, que el examen final del curso está programado para el día domingo 22 de junio, ¿cierto? A horas 10 de la mañana. 10 a.m. ¿Dónde va a ser eso? En el laboratorio de cómputo de la escuela de posgrado de la UPP. Laboratorio se retiraba el nuevo dedo del escuela de posgrado de la UPP. Allá estamos de mal. Laboratorio. Hay menos. Laboratorio de cómputo para el programa de la UPP. ¿Quién estaba hablando? El profesor. Bien, queda entonces establecido de esa manera. Llegar todo, ahí está el aviso, continuar. Bien, ahí están los 3 avisos, comunicado. Esto de qué cosa es comunicado, no sé, elaboración de trabajo final, comunicado de qué es esto, no dice de qué es ese aviso. Vamos a editarlo. A ver. No, pasamos por acá. Trabajos. Parciales a realizar. ¿Listo? Trabajos parciales a realizar. Con esa identificación mejor. Para que se diferencie. Elaboración del trabajo final del curso. ¿Qué? Trabajo parciales, elaboración de trabajo del curso. Parciales. ¿Qué es un trabajo parcial? No, eso. Plan de es el trabajo final, elaboración de trabajo. Ah, ya no, entonces vamos a elaboración de trabajo final, este trabajo final. ¿Por qué se está produciendo esto? Ya, trabajo final. Eso queda así como está. Entonces acá, continuar, volvemos a otro. Ya, trabajo final. Entonces,
Novedades, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Trabajo final, parciales, examen final del curso. El examen final, trabajo parciales, trabajo final del curso. ¿Este es trabajo final? A ver. Así es el trabajo final, correcto. Entonces vamos a sacar novedades. Trabajo parciales a realizar. Ya está. No sea el problema. Paper 5-6, correcto. Ya, vamos a presentar esto. Ahí está. 24 horas y día sábado. Sábado 7. La siguiente semana no tienen trabajo, entonces justamente es para que avance su plan de tesis. ¿Ya? O sea, la tercera semana es justamente para que se dedique ya a full, ¿no es cierto?, para elaborar su plan. Ya no tienen casos o lecturas que presentar, ¿correcto? Y ahí todas las dudas que tengan, jóvenes, por favor, háganlas llegar, ¿no es cierto?, a través del correo electrónico, hagan llegar sus avances de sus planes de tesis para, ¿no es cierto?, ir corrigiéndoles de repente la redacción sobre sus hipótesis, sobre los objetivos o sobre las preguntas significativas, ¿correcto? Bien. Comunican a sus compañeros que no han podido venir, entonces de que ingresen a la aula virtual, ¿ya? Y ahí está la información del curso. Vamos a subir apenas lleguemos a nuestro domicilio, subir toda la información, ¿ya? Y ahí están los avisos para que puedan cumplir con sus trabajos. Bien, cerramos esta aula entonces acá y vamos a ver esta última parte que tiene que ver justamente con el marco teórico, que es parte también ya de este plan de tesis. Bien, luego entonces de que ya tenemos una idea clara y concreta de lo que es la estructura de la tesis, entonces lo que nos queda a nosotros abordar es el capítulo número 2. El capítulo número 2 de nuestro plan de tesis, ¿no es cierto?, va el marco conceptual o marco teórico. Yo les había señalado desde un comienzo de que para la elaboración de un plan de tesis, del tema que uno elija, ¿no es cierto?, libremente, y ese libremente va a depender, ¿no es cierto?, de la disponibilidad de información que exista. Mientras más información exista sobre el tema que nosotros querramos desarrollar, pues entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, mayor facilidad para poder transitar, ¿no es cierto?, y tener información y elaborar nuestro trabajo de investigación. Pero si la información, ¿no es cierto?, es de repente insuficiente, es información escasa, o es complicado de que nos puedan proporcionar esa información, ya sea en las instituciones públicas o en las instituciones privadas, para poder hacer esa investigación, entonces nuestro trabajo se va a retardar. Nuestro trabajo va a tener esa limitancia de que no va a poder avanzarse al ritmo que nosotros quisiéramos ocurra. De poder realizarse ese trabajo de repente en el periodo de 6 a 8 meses, tranquilamente se puede tardar 1, 2 o 3 años para concretarlo. Y eso debemos de evitar, ¿ya? O sea, elegir un tema, ¿no es cierto?, reitero, que tenga información. Yo he señalado, y lo hago siempre, de que en ingeniería, ¿no es cierto?, no vamos a inventar algo, lo que mayormente vamos a hacer es aplicar. Aplicar algo que ya se descubrió, algo que ya se hizo, lo vamos a aplicar a nuestra realidad, ¿ya?, acorde a las necesidades que se tienen en ese contexto. En eso va a consistir la elaboración de nuestra tesis de maestría, ¿ya?, en aplicar algo que ya se ha hecho, algo que ya se utilizó, ¿no es cierto?, en países vecinos o de repente en otras regiones del país.
El marco conceptual entonces se va a construir en base a los antecedentes referenciales. Si nosotros hemos logrado, ¿no es cierto?, tener ya información sobre trabajos realizados que son similares al tema de investigación que hemos elegido, entonces se facilita, ¿no es cierto?, la elaboración de nuestro marco teórico, porque esas bibliografías, ese marco referencial que nosotros hemos considerado, sirve, ¿no es cierto?, como sustento para poder sacar toda la información que necesitamos para la redacción de nuestro marco teórico. Ya hemos señalado, ¿no es cierto?, de que ese marco teórico lo tenemos que elaborar respetando la autoría de esa información. Si la información la estamos sacando de una tesis, tenemos que citar el nombre del autor de la tesis, el título de la tesis, ¿no es cierto?, el año en que se ha redactado en nuestra bibliografía. No es el caso, ¿no es cierto?, de decir, yo en la bibliografía solamente voy a colocar textos, ¿ya?, pero no voy a colocar, ¿no es cierto?, tesis, cuando en realidad la información yo la he sacado mayormente de otras tesis, o sea, de otros trabajos de investigación. Eso hay que considerarlo en la bibliografía, ¿ya? Entonces yo hago esa recomendación para que se respete, ¿no es cierto?, la autoría de otras personas que antes que nosotros ya han revisado, ya han investigado ese tema. En segundo lugar, para la elaboración de nuestro marco conceptual, pues nosotros tenemos que partir, ¿no es cierto?, de nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis general, ¿no es cierto?, cómo ha sido redactada, y a partir de esa redacción identificar las dos variables, o los dos temas principales, ¿no es cierto?, que yo debo de considerar en nuestro marco teórico. Solamente el marco teórico tiene que ser referido a esos dos temas, nada más. Yo no puedo considerar 4, 5, 10 temas distintos a los dos que están contenidos en la redacción de la hipótesis general. Porque si así fuera, si yo considero 4, 5, 6 temas diferentes, lo único que estoy haciendo es complicarme el momento de la sustentación de mi trabajo de tesis. Estoy complicando la defensa de mi trabajo de investigación, porque ya no van a ser dos temas los que yo, ¿no es cierto?, los domine, los haya leído, los haya revisado, conozca, ¿no es cierto?, a fondo de qué se trata, por qué se da, qué clases hay, dónde ocurre, por qué ocurre, sino que son ahora 6 temas adicionales. Y esos temas adicionales, ¿no es cierto?, son materia para que el jurado examinador también me pregunte, también me evalúe. Entonces, por simple deducción y por sentido común, uno saca como conclusión y dice, ¿qué cosa es fácil para uno? O sea, ¿qué cosa es más, ¿no es cierto?, sencillo aprender? ¿2 temas o 6 temas? Por deducción, ¿no es cierto?, 2 temas. Esa es la razón, ¿no es cierto?, que debemos de considerar en la elaboración de nuestro marco teórico. De esos 2 temas yo debo de saber al derecho y al revés, desde el comienzo hasta el final, de esos 2 temas nada más, pero no de 6 temas, de 8 temas. Muchas veces se suele utilizar, ¿no es cierto?, ese criterio para de repente decir, yo quiero impresionar, yo quiero de que el volumen de mi tesis no sea, ¿no es cierto?, 80 páginas, 100 páginas, sino que sean 300 páginas, que sean 2 tomos, que sean 3 tomos. ¿Saben qué ocurre en la realidad? Esos 2 o 3 tomos al final no lo va a leer el jurado examinador. A lo único que le interesa revisar al jurado examinador, yo insisto, ¿no es cierto?, es esta estructura que le hemos revisado ahora aquí en este curso de tesis 1. Eso es lo que interesa revisar. Si su tesis ya terminada, ¿no es cierto?, la presenta para ser evaluada, me interesa, señor, revisar preguntas significativas, objetivos, hipótesis, conclusiones. ¿Hay concordancia entre estos componentes, sí o no? Si la hay, ¿no es cierto?, punto a favor del que ha hecho su tesis. Entonces ahora ya simplemente defiéndame su tesis que ha hecho, defiéndame. Presénteme la información, presente los resultados, las conclusiones de su trabajo de tesis. Yo le doy ese paso, ya tiene esa luz verde para que
haga, ¿no es cierto?, esa presentación. ¿Por qué? Porque se ha cumplido con esta estructura básica. Pero si no hay esa estructura, entonces es probable de que el jurado dictaminador, o sea, los dos jurados que primeramente van a realizar su borrador de tesis, por diversos motivos, han pasado por alto esa estructura, que no tiene consistencia. Reitero, hay 5 preguntas significativas que se han considerado, sin embargo hay solamente 3 objetivos. Y si hay 3 objetivos, de repente hay 4 hipótesis. Y si hay 4 hipótesis, de repente hay 7 conclusiones. Esto es lo que ocurre generalmente. ¿Ya? O sea, el tiempo que estamos realizando, ¿no es cierto?, planes de tesis, tesis terminadas, ¿no es cierto?, acá en la Universidad Jorge Basadre, este es el tema, ¿no es cierto?, crucial por el cual, ¿no es cierto?, hay que corregir a los participantes. Ahora, la corrección, ¿no es cierto?, no se hace de repente a distancia, es preferible, y esa es la recomendación que yo les hago a ustedes, es preferible de que, ¿no es cierto?, cualquier duda, dificultad que tengan para el avance de su plan de tesis, de su trabajo de tesis final, ¿no es cierto?, se haga personalmente con el profesor asesor que les está orientando, que les está guiando su trabajo de tesis. Elaboren ustedes su borrador, elaboren ustedes, ¿no es cierto?, su propuesta, así, con el conocimiento que han alcanzado. Luego se le entrega, ¿no es cierto?, al profesor asesor. El profesor asesor dice, ¿sabe qué? Dame un par de días, voy a leer la tesis. Vete tal día, tal hora, me ubico, ¿no es cierto?, estoy en la universidad, tengo clases, a tal hora termino, ven a esa hora y vamos a conversar cómo está tu trabajo, qué cosa hay que mejorar, qué hay que hacer. Entonces se sienta ahí usted y comienza él a revisarle la página, si ya tiene marcada, ya tiene anotadas las observaciones. Página número 1, mira, has redactado la hipótesis de esta manera. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque tu pregunta significativa está planteada de esta manera. No tiene concordancia. Tus hipótesis, mira, están redactadas de esta manera. Totalmente distinto a lo que dicen tus objetivos. En los objetivos tú has utilizado una redacción. Y en la hipótesis has cambiado esa redacción. Totalmente, al 100% la has cambiado. ¿Qué ha pasado? Ah, ya no, es probable que después de que terminó, ¿no es cierto?, su programa, la tesis recién la elabora de repente al segundo, tercer año, o cuarto, o quinto año, cuando ya de repente la mente, ¿no es cierto?, se olvidó cuál era lo básico para la elaboración de su plan de tesis y luego su tesis final. Entonces, eso se corrige en ese momento. ¿Cómo tengo que hacer? Tiene que ser de esta manera. ¿Sí? Y así va, observación por observación, ¿no es cierto?, revisándose para que luego, ¿no es cierto?, se presente el trabajo como tiene que ser. Ahora, esa es la parte que le corresponde al asesor. El asesor no es la única persona que va a realizar su trabajo. Luego de que el asesor le da su visto bueno a su plan de tesis, empezando por ahí, ¿no es cierto?, pasa al jurado dictaminador. La escuela, ¿no es cierto?, le va a nominar un profesor para que revise su plan de tesis. ¿Cómo está? Y ese plan de tesis, ¿no es cierto?, es probable que también tenga este tipo de dificultad. Es probable, porque ahí mayormente está el problema. No está el problema de la redacción del marco teórico. El marco teórico, los errores que mayormente se comentan, ¿cuáles son? Ese texto, ¿de dónde lo ha sacado usted? Página, uno comienza a revisar y no hay ninguna fuente de información. ¿De dónde ha sacado? ¿Usted ha creado ese texto? ¿Usted lo ha inventado? ¿De dónde ha sacado? No, que lo he sacado de la bibliografía. ¿De qué bibliografía ha sacado usted? ¿Dónde está el que ha sacado usted tal bibliografía? ¿Dónde está ese párrafo? Esa definición, ¿de dónde la ha sacado usted? Eso tiene usted que hacer notar, colocar aquí en la parte final de ese párrafo, ¿no es cierto?, el autor. ¿Quién ha hecho esa definición? ¿De qué página ha sacado usted eso? O sea, como hemos señalado el día de hoy. Esa es la observación que se hace mayormente en el marco teórico. Igual, colocan 20, 30 páginas así, y no hay ninguna cita de autor.
¿Qué implica? Que esas 50 hojas han salido de su cerebro, de su cabeza, del autor, de la persona que está elaborando el plan de tesis. No es así. Difícil. Yo sí puedo construir, no sé, una página, un par de páginas, está ahí. Pero 50 páginas, que es el marco teórico mayormente, eso no va a salir de mi cabeza. Eso yo lo estoy sacando de otros autores. Tengo que citar esos autores. Entonces, el jurado dictaminador, ¿no es cierto?, de su plan de tesis revisa, le hace las observaciones 2, 3, 4, 5, dice, bueno, está mal esto, hay que corregirlas. El planteamiento del problema, ¿ya? Las hipótesis están mal planteadas, entonces, corrige usted eso, recién lo presenta. ¿Ya? Una vez de que se hicieron esas correcciones, su plan de tesis es aprobado por la escuela. Saca una resolución en la cual está aprobándose el plan de tesis, ¿no es cierto?, y se denomina, ¿no es cierto?, a su profesor asesor para que le acompañe, ¿no es cierto?, en la elaboración de su tesis. Ya cumplió usted con su plan de tesis, lo que estamos haciendo ahora. Esas 10 páginas ya están, cumplieron. Ahora tiene usted que elaborar su plan de su tesis, desarrollar capítulo por capítulo. Son 5 capítulos. En el primero va, ¿no es cierto?, los objetivos, la introducción, la justificación, importancia. En el capítulo número 2 va, ¿no es cierto?, el marco teórico. Capítulo número 3, el diseño de la investigación. Capítulo número 4 van los resultados. Capítulo número 5 van las conclusiones y luego la recomendación. Esa es la estructura de la tesis. Entonces, cuando ya ustedes están en la etapa de la elaboración de su tesis, ¿no es cierto?, para tener el acompañamiento de su profesor asesor, a él le van a consultar sobre bibliografía, sobre lo que ustedes están, ¿no es cierto?, diseñando para la verificación de sus datos. ¿Ya? Van a utilizar laboratorio, van a utilizar de repente instrumentos, van a llevar las muestras de repente a Arequipa o a Lima, porque aquí en Tacna no hay esos laboratorios para hacer esos ensayos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, él le orientará, ¿sabes qué? Tal empresa, tal universidad tiene estos laboratorios, tú puedes ir ahí, ¿no es cierto?, y ahí te van a hacer las pruebas, los ensayos. ¿Ya? Por lo demás, ¿no es cierto?, las dudas, consultas que tengan ustedes, para eso está, ¿no es cierto?, su profesor asesor, para que les acompañe, les ayude, ¿no es cierto?, en este desarrollo del trabajo. Terminada esa etapa, el asesor, ¿no es cierto?, da su visto bueno a su trabajo, y ese trabajo entonces de tesis final lo presentan a la escuela. La escuela va a nominar a 2 profesores ahora, dictaminadores de su trabajo final. 2 profesores que van a revisar desde la primera página hasta la final. Y en esa revisión, ¿no es cierto?, se va a encontrar de todo, desde errores ortográficos, desde errores, ¿no es cierto?, en la redacción, desde errores en los márgenes, ¿ya?, de las páginas que se han utilizado, en los tipos de letras. En algunas partes hay un tipo de letra, en otras páginas otro tipo de letra, cuando el tipo de letra tiene que ser uno solo para toda la redacción de la tesis. Y igual, esos 2 profesores le van a hacer conocer cuáles son las observaciones que tiene, ¿no es cierto?, la redacción de su trabajo. Le presentan por escrito, ¿no es cierto?, a la escuela. Vienen ustedes a recoger las observaciones al cabo de 15 días, porque ese es el plazo que se da a los profesores para que revisen la tesis, y luego ustedes, ¿no es cierto?, leen esas observaciones y viene aquí el problema. ¿En qué consistirá esta observación? ¿Qué cosa querrá decirme? ¿Qué cosa querrá que encuentre? ¿Qué cosa quiere que demuestre? ¿Qué cosa quiere que subsane con esta expresión, con esta afirmación? Entonces, esas preguntas que nosotros de repente nos hacemos ante esas observaciones escritas que hacen los jurados examinadores, yo les sugiero, les recomiendo, ¿no es cierto?, de que no se queden con esa hoja de papel. Yo voy a interpretar qué cosa quiere decir la primera observación. Yo entiendo tal cosa, entonces, ya me falta tal cosa, voy a hacer entonces de esta manera. Eso es lo que yo entiendo, ¿no es cierto? Pero es preferible de que ustedes se acerquen, lo busquen, conversen con el profesor, con los profesores dictaminadores que han hecho las observaciones. Van donde el jurado A, es el profesor, yo tengo acá las observaciones, por favor quisiera de que me explique en qué consiste cada una de ellas. ¿Ya?
Entonces, la primera observación dice, en la página 125, por ejemplo, el cuadro, ¿no es cierto?, está mal, ¿cómo se llama?, está mal presentado. No tiene número, no tiene título, ¿ya? Y abajo no tiene el comentario, no tiene la explicación. Ha puesto simplemente un cuadro ahí que no dice nada. Y el cuadro tiene que hablar. Así, ese es el texto. El cuadro tiene que hablar, porque en el título se está señalando qué datos contiene ese cuadro. Y en la parte inferior está la explicación. ¿Ya? La información que se presenta en el cuadro nos muestra de que está ocurriendo una alta incidencia en las enfermedades de los trabajadores de la empresa tal. Esa redacción es en un pequeño párrafo que va justamente en la parte inferior del cuadro. Eso no es materia de este curso, es materia del curso de tesis 2. Allí sí hay que hacer, ¿no es cierto?, ya esa etapa siguiente, que es el capítulo número 3, diseño de la investigación, y el capítulo 4, que es resultados. ¿Ya? Como también ya la presentación final que estamos comentando, cómo tienen que elaborarse los cuadros, cómo tienen que elaborarse los gráficos, cómo tienen que presentarse ellos, cómo se hace el capítulo de la discusión. Algo de eso también estamos realizando con ese artículo, ¿no es cierto?, en qué consiste la discusión. Entonces, cuando ustedes van de los jurados dictaminadores, recién van a tener, ¿no es cierto?, claridad qué cosa es lo que quería dar a conocernos con la primera observación. Entonces, ustedes tomaron ese contacto directo. Ya, en esa página está el cuadro, no tiene título, no tiene explicación. Si tienes que colocar explicación en la parte inferior. Correcto. Check, ya la entendí, esa observación. La segunda observación, ¿qué me quiere usted decir por esa segunda observación? Entonces, una vez que tenemos, ¿no es cierto?, claridad en lo que el profesor dictaminador está colocando en esas observaciones, entonces recién nos vamos, ¿no es cierto?, a la computadora de nuestra casa y hacemos las mejoras en la redacción, en la presentación de la información. Hacemos lo mismo con el otro jurado. El otro jurado de repente nos ha hecho observaciones diferentes a la del jurado A. Nos ha hecho menos observaciones, de repente nos ha hecho 3 observaciones. Observación 1, ¿sabes qué? No hay relación entre los objetivos y las hipótesis. A ver, ¿de qué hipótesis estamos hablando, profesor? La hipótesis general y el objetivo general. No hay concordancia. No hay concordancia. O sea, ¿qué significa eso? Porque yo ya me olvidé del curso de tesis 1. Lo llevé ahí, ¿no es cierto? En algún momento me hicieron hincapié, me hicieron resolver casos, y así se tiene que redactar, ¿no es cierto?, la hipótesis con los objetivos, tiene que haber la misma redacción. Lo único que cambia, ¿no es cierto?, es el verbo nada más. Eliminamos el verbo y ya, y le agregamos al final una afirmación, un supuesto. Esa es nuestra hipótesis. Pero ahora acá, cuando yo, después de 2 años, 3 años, estoy redactando mi trabajo, me olvidé de todo eso. Estoy redactando de otra manera. Por eso me estaba observando, ¿no es cierto?, mi trabajo. ¿Sabe qué? Tiene que haber concordancia, tiene que haber coherencia. De repente tengo por ahí mis archivos, y reviso, así era, ¿verdad? Pero me he olvidado, pues, ha pasado el tiempo, la mente es frágil. ¿Ya? Entonces, eso tengo que corregir. Perfecto. ¿Cuál es la otra observación, profesor? Esta observación, ¿en qué consiste? Igualito, debe explicar. Tercera observación, ya está. De esa manera nosotros podemos, ¿no es cierto?, conocer así, con exactitud, cómo es la observación que nos están haciendo y cómo debo de solucionar ese error. Esa es la recomendación. Vayan ustedes personalmente, entrevístense con los profesores examinadores. Una vez que tienen eso, señores, ya, como se dice, la pelota esté en su cancha, ustedes hagan las enmiendas, las mejoras repetidas. ¿Cuánto tiempo demorarán eso? 10 días, pónganle como un plazo máximo y presentan ahora su trabajo final. Lo presentan nuevamente a la escuela los deriva a los jurados determinadores. Los jurados determinadores, ¿qué van a hacer? Revisan, a ver, observación número 1, el cuadro, me voy al cuadro de la página, ¿está corregido? Corregido. Observación número 2, en la página tal, dice tal cosa, ¿está corregido? Listo. Inmediatamente emiten su informe de que la tesis está en condiciones de que pueda ser, ¿no es cierto?, defendida en la fecha que el programa de la escuela ponga.
Ese es el proceso. Es conveniente de que su trabajo, su plan de tesis, que lo van a empezar ahora a desarrollar, lo van a continuar, ¿no es cierto?, luego cuando lleven el curso de tesis 2, ¿no es cierto? En esa segunda etapa, entonces ustedes alcancen ya un 80 o un 90% del desarrollo de su tesis. El 10% que les quede, ¿no es cierto?, sea para cuando terminen su programa, ¿no es cierto?, un mes, 2 meses máximo que terminar de elaborar su tesis, su borrador, y lo presenten a la escuela para que sigan todo este camino que les he comentado. De nada serviría, ¿no es cierto?, de que ustedes hayan terminado este programa de maestría y al final no hayan logrado, ¿no es cierto?, consolidar este plan de tesis que ahora lo van a presentar en desarrollarlo, ¿ya? Y terminando la carrera, como repito, a más tardar un par de meses, hagan, ¿no es cierto?, la presentación de su trabajo final para que luego sea sustentado y alcancen, ¿no es cierto?, su grado de maestría, que es lo que los ha de repente motivado a poder asistir a este programa. Si no se hace eso, sería una inversión vana la que se ha hecho de tiempo, de dinero, dejar la familia, dejar el trabajo, dejar las horas de descanso, por venir sábados, domingos a un programa que al final, ¿no es cierto?, no lo he terminado. Eso no me va a servir porque yo con ese diploma que adquiera, pues tendré, ¿no es cierto?, un mayor valor cualitativo como persona, ¿ya? Y mi estatus profesional en la institución, en la empresa que yo esté laborando, en todo caso será otro. Ya no tendrá la misma valoración, ¿no es cierto?, de solamente ser ingeniero, sino el ingeniero, ¿no es cierto?, se ha especializado, se ha capacitado en esta línea y por lo tanto está en condiciones de poder asumir otros retos dentro de la institución, ya no únicamente, ¿no es cierto?, dedicarse a la tarea rutinaria que era de repente tal o cual, sino que ahora también es especialista en este campo y a él se le puede encomendar estas funciones de mayor responsabilidad en la empresa. Pero eso está acreditado por un diploma que se llama grado de maestría. Si no tienen ese grado de maestría, igual van a ser considerados como lo eran antes. ¿Ya? Sí, ha estudiado, sí se ha capacitado, pero ¿dónde está el diploma que lo acredite como tal? Eso va a quedar registrado en la oficina de personal, en mi escalafón. Allí tienen la información actualizada de su currículum vitae. Allí solamente aparece ingeniero civil, no está el grado de maestría. Entonces no se le puede, por ejemplo, promocionar, no se puede promover para que haga otras actividades mucho más importantes para la empresa. Y esos nuevos retos que la empresa, ¿no es cierto?, les va a dar, o la entidad institucional, también están acompañadas de una mejor remuneración económica. Eso va en paralelo. Para eso ustedes se están capacitando. Pero, reitero, esa capacitación termina cuando ustedes logren, ¿no es cierto?, hacer su trabajo de tesis. Que no es nada difícil, que no es nada del otro mundo. Es algo, ¿no es cierto?, que sí está al alcance de todos ustedes, puedan, ¿no es cierto?, ejecutar. Bien, en el marco teórico, entonces, lo que se trata de plasmar, ¿no es cierto?, son los enunciados basados en teorías, en leyes, en postulados, axiomas y doctrinas, métodos, ¿no es cierto?, datos relativos al objeto de estudio. Toda esta información, como vemos, tiene que estar orientada, tiene que estar supeditada a cuál es el problema que yo estoy investigando. Nada más. Si el problema, ¿no es cierto?, es investigar sobre lo que corresponde al problema del transporte en la ciudad de Tacna, de ahí yo identifico las dos variables, transporte y ciudad de Tacna. Punto. Hablaré, ¿no es cierto?, en mi marco teórico acerca de las características geográficas, climatológicas, poblacionales, ¿no es cierto?, actividades que se dan en la ciudad de Tacna. Hablaré de eso. Y el otro tema que voy a desarrollar en el marco teórico, el problema del transporte. ¿Cómo es el transporte en Tacna? Tengo que describirlo, tengo que detallarlo. ¿Qué tipo de transporte hay?
cuál es el problema que tiene el transporte, cuántas unidades hay, cuánta población hay, qué problemas, ¿no es cierto?, se están presentando en estos momentos con las unidades vehiculares de servicio público. ¿Está saturado el transporte? ¿Cómo es? ¿Qué dice la información bibliográfica? En eso consiste, pero yo solamente voy a hablar de esos dos temas nada más. Voy a hablar de las características que tiene la ciudad de Tacna y voy a hablar, ¿no es cierto?, del tipo de transporte que hay en estos momentos. Yo no tengo que hablar, por ejemplo, señores, del problema de la minería en Tacna. Yo no tengo que hablar del problema de agua potable en Tacna, qué tipo de agua está consumiendo la población de Tacna. Ese no es mi problema de investigación. O sea, yo no tengo que distraer, ¿no es cierto?, mi atención en problemas secundarios. Será materia de otras investigaciones abordar esos temas. Pero, de momento, yo me aboco. Mi problema de investigación, ¿no es cierto?, es el problema de transporte en Tacna. Eso es lo único que a mí me interesa, ¿no es cierto?, indagar. Información bibliográfica sobre eso es lo que quiero acopiar. Todo lo que tiene que ver con transporte. Talleres, ¿no es cierto?, revisiones técnicas, Municipalidad Provincial de Tacna, licencias, autorizaciones, multas. ¿Qué está pasando? Ese es el tema que me interesa. Pero, ¿por qué hay escasez en cuanto a las áreas agrícolas en Tacna? Ese no es tema. ¿Por qué los cerros están siendo invadidos por la población en estos momentos? No es tema de investigación. Eso yo no estoy investigando eso, ¿correcto? Tenemos que centrar entonces. Punto 1 dice, permite precisar el objeto de la investigación. O sea, con la documentación que uno pueda, ¿no es cierto?, tener a su alcance, vamos a centrar nuestro objeto de investigación. Contribuye a definir el enfoque que se dará a la investigación. ¿Ya? La investigación, hemos dicho, puede ser descriptiva, ¿no es cierto?, puede ser explicativa, puede ser predictiva, ¿ya? Es decir, el aspecto problemático de interés que se investigará. Con el marco teórico, lo que se trata, ¿no es cierto?, es de precisar, de centrar nuestro problema de investigación. Facilita el análisis del objeto investigado, teniendo como referente el enfoque del problema y los objetivos de la investigación, posibilitando la construcción de enunciados. Mucho nos sirve a nosotros el marco teórico, ¿no es cierto?, que nosotros vayamos rescatando de uno o de otro trabajo. ¿Para qué? Para poder justamente plantear, ¿no es cierto?, toda esta estructura de nuestro problema de investigación. Con esa fuente bibliográfica que nosotros la tengamos en el marco teórico, se nos facilita el planteamiento del problema, las preguntas significativas. Se nos facilita el planteamiento de los objetivos, el planteamiento de las hipótesis. Eso se nos facilita teniendo un buen marco teórico. Permite formular la hipótesis, ahí está, facilita la contrastación de las hipótesis. Es decir, si nosotros tenemos un buen marco teórico, hemos acopiado muy buena información reciente, actualizada, ¿no es cierto?, de problema de transporte en la ciudad de Tacna, entonces se nos facilita formular las hipótesis. O sea, ¿cuál es la propuesta de solución que nosotros alcanzamos en nuestra investigación? Esa propuesta de investigación, ¿de dónde nace? No solamente nace, ¿no es cierto?, de la experiencia vivida de uno, sino también nace de ese marco teórico, de esa información que nosotros hemos revisado y estamos consultando. De ahí nace, ¿no es cierto?, cómo yo puedo formular mi hipótesis. ¿Cuál es mi teoría? ¿Cuál es el supuesto? ¿A qué se debe el problema de transporte en Tacna? De ahí nacen esos argumentos para plantear, ¿no es cierto?, las hipótesis. Bueno, esta es una malla, ¿no es cierto?, que nos permite validar la redacción del problema. ¿Ya? En primer lugar, acá dice identificación del problema, y mediante esta matriz o mediante esta malla nosotros podemos evaluar cómo está la redacción de nuestro problema de investigación. Por ejemplo, acá el problema de investigación, ¿no es cierto?, se titula
gestión de calidad y respuesta sensible rápida en las empresas de producción de agregados de carne. Ese es el problema de investigación. Lo que nosotros queremos ahora es validar ese problema de investigación. Entonces, empezamos trazándonos, ¿no es cierto?, esta descomposición de ese problema. Empirismo, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe, ¿no es cierto?, este problema? Un primer aspecto que estamos acá considerando, empirismo aplicativo en la gestión de la calidad y empirismo aplicativo en la gestión de la calidad. A eso se debe ese problema. Otro, la discrepancia de la tecnología a aplicarse. Otro aspecto que contribuye, ¿no es cierto?, a que este problema se dé, el empirismo normativo en el aseguramiento de la calidad, el incumplimiento de los plazos de entrega, la discrepancia normativa en la revisión de contratos, la carencia de capacidades técnicas, las deficiencias en el proceso productivo, limitaciones en la tecnología disponible, las restricciones tecnológicas, las distorsiones en las comunicaciones. Fíjense, nuestro problema de investigación, que estaba redactado de esta manera, lo estamos descomponiendo en todos estos aspectos para poder analizarlo, para poder estudiarlo, si realmente es trascendente, si realmente es posible, ¿no es cierto?, plantear alternativas de solución. Y en estas otras columnas vienen también las siguientes, ¿no es cierto?, los siguientes componentes. En primer lugar, dice, su solución contribuirá o facilitará la solución de otros problemas. Estamos evaluando este problema de investigación que nos hemos planteado. Estamos evaluándolo. Luego dice, afecta negativamente la imagen de la empresa. Otro criterio de priorización, ahí está, criterios de priorización. Es, ¿no es cierto?, es uno de los que presenta el mayor porcentaje causal entre el problema que afecta a la empresa. Otro criterio de priorización, dice, incrementa los costos o gastos de la empresa. Un quinto factor, en su solución integral están interesados los responsables del área de producción y la gerencia general. Y aquí tenemos una sumatoria parcial, ¿no es cierto?, de todos los factores que se toman como criterios para priorizar el análisis, el estudio, la investigación de este problema. Y al final tenemos la priorización de mayor a menor. Bien, entonces evaluamos, ¿no es cierto?, cada uno de estos, de esta descomposición que hemos hecho para el problema general, ¿no es cierto?, que queremos analizar. Y empezamos, decimos acá, empirismo aplicativo de la gestión de la calidad. Dice, su solución contribuirá o facilitará la solución de problemas. ¿Ocurrirá eso? Sí. Afecta negativamente a la imagen de la empresa. O sea, el empirismo aplicativo en la gestión de la calidad afecta negativamente la imagen de la empresa. Sí la afecta. Otra, el empirismo aplicativo en la gestión de la calidad es uno de los que representa mayor porcentaje causal entre el problema que afecta a la empresa. Sí. El empirismo aplicativo en la gestión de la calidad incrementa los costos o gastos de la empresa. Sí los incrementa. El empirismo aplicativo en la gestión de la calidad es, en su solución integral, están interesados los responsables del área de producción y la gerencia general. Sí están implicados. Conclusión. Acá vamos a sumar, ¿no es cierto?, estas respuestas afirmativas que se han hecho para, ¿no es cierto?, identificar el problema. Tenemos acá 5 factores positivos que nos da como resultado, ¿ya? Porque las respuestas, ya en este caso, han sido 5 positivas. Bueno, y así vamos a hacer, ¿no es cierto?, lo mismo con estos 9 factores restantes. Discrepancia de las tecnologías a aplicarse, por ejemplo, cuando sí, acá no hay discrepancia, acá sí, no. Sumamos los valores positivos. 1, 2, 3. 3 valores positivos.
Empirismo normativo del aseguramiento de la calidad, lo mismo. ¿Cuántas respuestas positivas aquí obtenemos? 2, 3, 4. 4 respuestas positivas. Incumplimiento de los plazos de entrega. Ya, ¿se va a producir un incumplimiento de los plazos de entrega si su solución contribuirá o facilitará la solución de otros problemas? O sea, ¿qué tenemos que hacer en esta matriz? ¿Qué es lo que observamos en esta malla? Para recordar, ¿no es cierto? Este es un tema que se desarrolla, ¿no es cierto?, en Matemática 1, el tema de las matrices. Y en las matrices siempre hablamos de dos componentes, ¿ya? Un componente que va en la columna y el segundo componente que va en la fila, ¿ya? En esta primera columna va el componente inicial, ¿ya?, de estos pares ordenados, y en la primera fila va la segunda componente de estos pares ordenados. Entonces, ese par ordenado se grafica, ¿no es cierto?, en esa matriz. Esta respuesta sí, por ejemplo, es la relación que hay entre este componente y este segundo componente. Si yo relaciono esos dos componentes, aquí obtengo como respuesta sí. Si yo relaciono este componente con este otro componente, obtengo por respuesta no. Si yo relaciono este componente que dice limitaciones en la tecnología de transporte con este componente, ¿cuál será la respuesta? No. ¿Ya? Esa es la forma como uno, ¿no es cierto?, lee, cómo interpreta lo que ocurre en esta matriz. ¿Ya? Estas respuestas que están en las celdas, ¿no es cierto?, se obtienen de relacionar ese componente con ese componente. ¿Ya? Esa es la explicación para lo que está, ¿no es cierto?, en esta malla o en esta matriz. Al final, lo que interesa, ¿no es cierto?, aquí es obtener lo siguiente. Aquí tenemos la sumatoria de cuántas respuestas positivas se ha dado para cada uno, ¿no es cierto?, de estas partes del problema. Y tenemos 5, 3, 4, 5, 3, 3, 4, 2, 2, 4. Ahora tenemos que ver cuál es el que tiene mayor número de valores positivos. Los mayores valores, ¿no es cierto?, están acá, 5. Luego hay un valor acá, 5 también. No hay más. Está el valor 4, valor 4, valor 4. ¿Correcto? Luego hay valores 3, valor 3, valor 3. Y finalmente tengo valor 2, valor 2. Con lo cual yo puedo hacer ahora, ¿no es cierto?, un orden de prelación, un orden de importancia. ¿Cuál es, ¿no es cierto?, cuál es la parte del problema que tiene mayor número de respuestas positivas? La primera tiene 5. Entonces, yo coloco aquí como orden de prioridad número 1 para resolver el problema, ¿no es cierto?, a ese número 1. Luego hay otro que tiene número 5, acá, va con número 2. No hay más que tenga 5 valores positivos, ¿no es cierto? Me voy entonces a lo que tiene valor número 4, y esto va en tercer lugar. Otro que tiene valor número 4 va en cuarto lugar. Lo que tiene el numeral 3, bueno, 4 tengo acá otro, quinto lugar. Los que tienen 3, sexto, séptimo, octavo. Luego, los que tienen 2, noveno y décimo. Y ahí está el orden de prioridad entonces para analizar, para desarrollar estos problemas. Bien, este es el problema entonces prioritario a desarrollarse. ¿Cuál es ese? Empirismo aplicativo en la gestión de la calidad. Eso es lo que está incidiendo más para que se dé este problema general. Gestión de la calidad y respuesta sensible rápida, ¿ya?, respuesta sensible rápida en las empresas de producción de agregados. ¿A qué se debe este problema? Empirismo aplicativo en la gestión de la calidad y respuesta sensible rápida. Ese es el significado de estas iniciales. Respuesta sensible rápida. Está aquí ya. Respuesta sensible rápida. Ese es el tema que tiene prioridad en investigarse. Número 1.
Criterios de identificación de las partes del problema seleccionado. Problema de integrado seleccionado. ¿Alguna parte tiene relación con este criterio? Veamos. Criterios de identificación de las partes del problema. Número 1, empirismos aplicativos. 2, discrepancias tecnológicas. Empirismos normativos, incumplimiento de plazos. O sea, aquí está, ¿no es cierto?, resumido lo que aparece en esta relación de subproblemas, llamémoslo así, subproblemas. Y aquí también tenemos que, ¿no es cierto?, establecer si esto realmente es positivo o negativo. Empirismo aplicativo, sí, no. Discrepancias tecnológicas, sí o no. Eso está, ¿no es cierto?, acá desarrollado. ¿Ya? Aquí está desarrollado todas esas respuestas, ¿no es cierto?, que se han resumido en este cuadro ya mucho más concreto. Al final, en este anexo número 3, priorización de las partes del problema, pues llegamos, ¿no es cierto?, a resumir lo que se ha dado en el cuadro anterior, donde el empirismo aplicativo en la gestión de la calidad de la respuesta sensible y rápida, ¿no es cierto?, es el que tiene prioridad número 1. Luego, de que afecta a la empresa, prioridad número 2. Prioridad número 1 va a tener, ¿no es cierto?, este empirismo va a ser algo que afecte, ¿no es cierto?, a la empresa, número 1. Así. De esa manera se va a ir priorizando. Ahora, si nosotros vemos la prioridad de este problema en relación a otros subproblemas, encontramos únicamente de esa relación de 10, encontramos los 4 principales, que va a ser el número 1, el 3, el 4 y el 7. ¿Por qué se ha elegido esos 4 subproblemas? Porque tienen la mayor valoración. Regresamos. Acá está. El número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. ¿Quiénes son esos problemas? El primer problema. ¿Quién es el problema en segunda importancia? El problema número 4. El de tercera importancia, problema número 3. Y el de cuarto de importancia, el problema número 7. ¿Correcto? De ahí sale esta estructura. 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes son? El primero, el tercero, el cuarto y el 7. Bien, y luego podemos aquí también, ¿no es cierto?, reiterar la sumatoria parcial que se logra para cada uno de estos problemas relacionados, ¿no es cierto?, con los criterios de selección. Aquí simplemente se está haciendo un consolidado, ¿no es cierto?, de estas priorizaciones de problemas. ¿Qué valor es el que le corresponde, ¿no es cierto?, a esta relación entre empirismo y solución que contribuirá? Prioridad 1. Empirismo aplicativo y afecta negativamente a la empresa. Prioridad número 2, estamos colocando acá. Este problema con esta prioridad número 1. Ese problema con este incremento de costos, prioridad número 2. Y finalmente, empirismo con solución integral, prioridad número 1, estamos colocando. Al final, tenemos una sumatoria de prioridades acá. 1 más 2, 3, más 1, 4, más 2, 6, más 1, 7. Sumatoria entonces parcial acá, 7 prioridades. Para el segundo caso, para la segunda parte del problema, si quieren, ¿qué prioridad le estamos dando a la relación entre el empirismo normativo y su solución contribuirá o facilitará la solución de estos problemas? Prioridad número 2. 2 puntos. Para la relación entre esta parte del problema y afecta, estamos dando valor número 3. Empirismo y es uno de los problemas que representa mayor porcentaje, prioridad número 2. Empirismo con incremento a los costos y gastos de la empresa, numeral 1, valor 1 solamente. Y luego relacionamos esta parte del problema con el otro criterio, ¿no es cierto?,
le estamos dando una ponderación de 2. Sumamos estos valores, 2 y 3, 5, 7, 8 y 2, 10. ¿Ya? Ese es el segundo problema en jerarquía de importancia. Al tercero, igual se hace esa relación con los factores. Acá se le está dando valor 3, ¿no es cierto? Acá 1, acá 3, 3, y al final sumatoria, ¿no es cierto? 3, tercer lugar en la jerarquía de importancia. Y al final deficiencias, acá los valores que se están dando todos son 4. Por eso la sumatoria al final va a ser 20, cuarto lugar en importancia. A ver, si relacionamos este cuadro con el cuadro primero, ¿no es cierto? Estos son los valores que se están considerando, no otros. ¿Ya? Estamos hablando, ¿no es cierto?, del valor 1, 2, 3 y 4. ¿Qué valores tienen? Estos valores. ¿Ya? ¿Cuántos valores positivos existen? Y de esa manera entonces se está llegando a, ¿no es cierto?, evaluar. Esta es la forma como evaluamos un problema de investigación. ¿Cuál es el orden de prioridad, ¿no es cierto?, de un problema de investigación? Entonces acá yo tengo 4 subproblemas en los cuales se ha clasificado, se ha desdoblado o se ha descompuesto mi problema principal de investigación. De esos 4 subproblemas, yo tengo este orden de prioridades. Primero investigar este tema, luego esto, tercero y cuarto lugar. Formulación del diseño general de la investigación, diferencias entre investigaciones exploratorias y concluyentes. Recordándoles qué entendemos por una investigación exploratoria, aquella que no tiene mayor información, aquella donde de repente es uno de los primeros trabajos que se va a desarrollar, que se va a aplicar respecto a esa temática. Si revisamos de repente toda la información que hay en la región de Tacna, no existe información alguna sobre ese tema, ¿correcto? Pero sí hay información en el otro contexto. A nivel nacional, sí tengo abundante información sobre esa tecnología que yo quiero implementar aquí en la región de Tacna. A nivel internacional, también existe información, ¿ya?, más que suficiente sobre esa tecnología que yo quiero incorporar, que yo quiero aplicar en la región de Tacna, para un proyecto determinado. Ese es el tema. De manera tal de que una investigación exploratoria, ¿no es cierto?, será de acuerdo al contexto en el cual yo haga la investigación. Para el contexto, repito, ciudad de Tacna, esa investigación puede ser exploratoria. Para un contexto llamado Arequipa, por ejemplo, ya no va a ser exploratoria. Será de repente explicativa. ¿Por qué? Porque en esa región ya se han desarrollado investigaciones de esa naturaleza mucho más antes. Hay información, ¿correcto? A eso se refiere. La información puede ser concluyente, o sea, ya la última etapa, ¿no es cierto?, deductiva o información que nos permita, ¿no es cierto?, construir leyes, construir axiomas, ¿no es cierto?, construir normas a partir de esas investigaciones, pero que tengan ese nivel, concluyentes o predictivas, como hemos señalado. Bueno, acá se dan, ¿no es cierto?, estas pautas para poder analizar el origen de las diferencias, el planteamiento y el desarrollo de las investigaciones. Eso se va a dar en la formulación de los objetivos, ¿ya? Si tratamos de comparar, ¿no es cierto?, investigaciones exploratorias y concluyentes, las diferencias se van a dar desde la formulación de objetivos. Fíjense, en las investigaciones exploratorias el objetivo va a ser poco definido. El objetivo principal suele aproximarse a un problema, posible redefinición de objetivos durante fases iniciales. Para el caso de investigaciones concluyentes o predictivas, ¿no es cierto?, los objetivos de la investigación bien definidos, los objetivos frecuentes van a ser verificar hipótesis, encontrar relaciones, medir resultados. Acá no se habla de ello, ¿correcto? Es una investigación que tiene ese nivel solamente exploratoria, una investigación inicial. En cambio aquí
una investigación concluyente o predictiva, ¿no es cierto?, sí amerita de que sea a mayor profundidad, a mayor detalle. Otra discrepancia se va a dar en el desarrollo del proceso de la investigación. En una investigación exploratoria, pues lo vamos a tener carácter flexible, admite la improvisación, adaptable a los hallazgos, se define vagamente. ¿Por qué se define vagamente? Justamente porque es exploratoria, porque no hay mucha información aquí en el medio. Necesidades de información, ojo, ese es el tema justamente neurático, no hay información suficiente para que esta investigación, ¿no es cierto?, tenga otro nivel. Por eso solamente es exploratoria, porque hay poca información, posiblemente cambiantes. En cambio, en una investigación concluyente, la investigación va a ser formal, no es modificable, ¿ya? O sea, estamos hablando de que estamos caminando en un terreno, ¿no es cierto?, sólido, ¿ya? La investigación va a ser concluyente porque tiene un plan estructurado, perfectamente definida, necesidades de información no sujetas a cambio. ¿Por qué? Porque hay bastante información y esa información ya está validada, ya ha sido contrastada, ya ha sido comprobada en varias investigaciones que se han realizado. Otra diferencia es la obtención de muestras, ¿no es cierto? Aquí se va a dar que con frecuencia, en el caso de una exploratoria, no emplean, cuando se emplean son pequeñas o poco representativas, ¿ya? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de muestras, ¿ya? La selección no es compleja, se toma la muestra de cualquier lugar, ese es el criterio para una investigación exploratoria. Cuando se emplea muestreo, no es aleatorio, o sea, es una investigación básica, ¿ya? No amerita hacer, por ejemplo, un diseño para tomar la muestra. Si este es el lugar, por ejemplo, que yo voy a seleccionar para tomar la muestra, debo de hacer un cuarteo, ¿ya? ¿Qué significa? Yo divido, por ejemplo, trazando una línea, ¿no es cierto?, oblicua, desde aquella esquina a esta esquina. Trazo luego otra línea oblicua desde este vértice al otro vértice, ¿correcto? ¿Qué obtengo en este caso? Obtengo 4 cuadrantes. ¿Cierto? 1, 2, 3 y 4. Yo elijo ahora dos opciones tengo. Elijo el del fondo y elijo el que está acá, o bien elijo el de la izquierda y el de la derecha. Por cualquier opción, elijo los dos, por ejemplo. Estos dos los elijo. Ese cuadrante, con ese cuadrante los elijo. Entonces, de esa muestra, yo ahora voy a tomar, ¿no es cierto?, una pequeña porción. Extraigo muestra de ese cuadrante, extraigo muestra de ese cuadrante. Formo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esta figura geométrica? Un cono, formo un cono, ¿no es cierto? Y ese cono ahora lo cuarteo, lo divido en 4. Y así voy avanzando. De esa división de 4 descarto 2, me quedo con 2. Sigo formando otro cono. Descarto 2, me quedo con 2 hasta que se reduce la muestra a un tamaño de repente que son ¿cuántos? Que son 50 kilos. De esos 50 kilos yo extraigo la muestra. Esta es la muestra y esa es la muestra que la voy a llevar al laboratorio para analizar, por ejemplo, el suelo. Esa es una forma, esa es una técnica, ¿no es cierto?, de cuartear el lugar que uno quiere muestrar. Cuartear, o sea, dividir en 4. Pero si yo hablo de una investigación exploratoria, no tengo necesidad de hacer lo que les estoy explicando. Yo voy al lugar, de cualquier lugar, claro, saco una muestra. Y la hago analizar y digo, esa es la calidad de suelo que hay en ese lugar. Pero esa muestra que he sacado no es representativa. Porque no ha seguido, ¿no es cierto?, ningún método científico. Y método científico justamente es lo que les estoy comentando, hacer este cuarteo. Dividir en 4 partes, eliminar 2, quedarme con 2, formar ese cono con la muestra. Dividir nuevamente en 4, o sea, ir reduciendo, hasta que me quede con una cantidad, ¿no es cierto?, que me permita ya tomarla como muestra final. Esa es una técnica para muestrear, por ejemplo. Bien, aquí hay un esquema, ¿no es cierto?, sobre todo lo que hemos avanzado. Dice, está claro el objetivo de la investigación. Si está claro el objetivo de la investigación, entonces
podemos nosotros llegar a una investigación concluyente. De no ser así, entonces la investigación exploratoria, dinámica de grupos, información secundaria, técnicas cualitativas, bueno, es lo que tenemos que aplicar. Luego está la etapa, ¿no es cierto?, del análisis de datos para obtener las conclusiones. ¿Es necesario seguir investigando? Nos preguntamos. ¿Por qué? Porque las conclusiones ameritan, ¿no es cierto?, de que nuestra investigación ha sido de repente insignificante a lo que falta por seguir investigando. El problema es tan complejo, ¿no es cierto?, que nuestra investigación se ha abocado a algo puntual, a algo específico del problema. Pero otras partes del problema faltan seguir investigándose. Hace falta encontrar relaciones causales. La investigación en todo caso será descriptiva. Bueno, y este es el diseño de la ejecución de la investigación. Algo de eso también les estoy comentando, ¿no es cierto?, que va en el capítulo número 3 del plan de tesis, ¿ya?, que se llama así, diseño de ejecución o diseño de la investigación. Allí hay que determinar el universo o la población, ¿ya?, que uno va a tomar en cuenta para la investigación. Si estamos hablando, por ejemplo, del problema de transporte en Tacna, ¿cuál será la población? La población, ¿no es cierto?, va a ser la provincia de Tacna. La población referida a las unidades móviles que hay ahí, cuántas hay, de qué tipo son, de qué años de fabricación existen. Ese es mi población para el tema del transporte, por ejemplo. Ese es el universo. La selección de las técnicas, instrumentos e informantes o fuentes. ¿Cómo yo voy a hacerme de esa información sobre el problema de transporte? Algo de eso lo hemos señalado ayer, mediante el llenado de fichas de investigación. ¿Ya? Mediante esas fichas yo voy a extraer información, ¿no es cierto?, que aparezca en periódicos, que aparezca en libros, que aparezca en trabajos de investigación. Esa es una fuente de información. Pero yo puedo tener una fuente directa. Yo puedo, ¿no es cierto?, contactar con la población, con los usuarios, y puedo preguntarles, ¿cómo está el servicio de transporte en Tacna? El transporte que ustedes utilizan a diario para ir a su centro laboral, ¿cómo está? ¿Está, ¿no es cierto?, en buenas condiciones de atención a los usuarios? ¿Tiene desperfectos mecánicos? ¿Hay fallas del vehículo que se queda en la esquina y luego tenemos que hacer transbordo a la otra unidad de la misma línea, esperar 15, 20 minutos hasta que venga? ¿Cuál es el problema de transporte? Eso yo lo puedo, ¿no es cierto?, conocer directamente con los usuarios del transporte. Y para eso necesito entonces implementar estas entrevistas, estos cuestionarios o estas encuestas. Esos van a ser los instrumentos como yo recoja la información acerca del problema del transporte que existe en Tacna. ¿Correcto? Esas son ya las técnicas, ¿no es cierto?, las técnicas de cómo me voy a hacer yo de información, cómo voy a recoger datos. A eso se refiere el diseño de la ejecución. La determinación de si se va a necesitar o no se va a requerir muestra. Descripción de la forma de tratamiento de los datos. Descripción de la forma de análisis de la información. Elaboración del cronograma de ejecución. Esta es la parte referida, ¿no es cierto?, a lo que es el diagrama de Gantt, o sea, construir una matriz donde se especifiquen, ¿no es cierto?, las diferentes etapas del avance de mi trabajo, el avance de mi plan de tesis, ¿ya? Y aquí a la derecha columnas donde se consideren los meses, semanas o días. Ese es un diagrama de Gantt. Aquí en la columna, relación de actividades, enunciar el problema, planteamiento de objetivos, elaboración de hipótesis, ¿no es cierto? Luego viene la etapa marco teórico, bibliografía, y acá el tiempo. Primera semana, segunda semana, tercera semana. Ya, para este caso yo solamente tengo, ¿no es cierto?, 2 semanas, entonces lo puedo programar por días.
de tal a tal día voy a sacar tal información, de tal a tal día voy a avanzar tal cosa, tal a tal día voy a avanzar tal cosa. Ese es el diagrama de Gantt. Y eso tiene que ser parte de su plan de tesis también. El universo ya hemos señalado a qué se refiere, ¿no es cierto? Y aquí hay un menú de técnicas e instrumentos para recolectar información. La técnica puede ser, por ejemplo, una encuesta, instrumento, un cuestionario, qué ventajas existen sobre ello, ¿no es cierto? Hay otra técnica que es la entrevista, que se llama análisis documental, observación de campo. Para el caso de los trabajos de investigación de ingeniería, mayormente utilizamos esta técnica, observación de campo. Tenemos que ir a campo. Nadie nos tiene que contar cómo es el clima, cómo es el suelo, cómo es el problema de transporte. Nadie nos tiene que contar, ¿no es cierto? Eso no tenemos de repente, ¿no es cierto?, que verlo solamente en los periódicos, en las tesis de investigación. No, sino que también nosotros tenemos que ir al lugar de los hechos, tenemos que comprobar cómo se está dando ese problema, por qué se da ese problema. O sea, en eso consiste la observación de campo. El instrumento, guías de observación de campo. O sea, agarramos nuestro y ahí comenzamos a registrar datos, a medir qué está pasando con la frecuencia de vehículos, qué está pasando con la cantidad de usuarios, qué está pasando de repente con el problema de la contaminación, con el ruido que generan. Tomamos datos nosotros directamente en el campo. Eso es lo más útil para la investigación en el campo de ingeniería, que es diferente al campo de las ciencias sociales. Ellos se aplican encuestas, ellos se aplican, ¿no es cierto?, cuestionarios. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión? La parte subjetiva. En cambio, la parte de ingeniería es algo objetivo. Nosotros observamos, nosotros medimos la frecuencia, nosotros medimos cuántas fallas tiene, ¿no es cierto?, esa línea de transportes. Nadie nos está contando, nosotros estamos observando. Y eso que observamos, señores, es real, eso es objetivo. ¿Ya? Esa es la diferencia en la investigación de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, y de las ingenierías. La determinación de la muestra, ya hemos señalado, ¿no es cierto? Tratamiento de los datos. Bueno, hay una serie de formas para tratar los datos. Generalmente eso va, ¿no es cierto?, por utilizar programas. En este caso, los programas como sea el MATLAB o también el programa del SPSS, ¿ya?, que nos permite tabular esta información y, ¿no es cierto?, arrojar resultados. El SPS, ¿no es cierto?, lo utilizamos generalmente para la comprobación de la hipótesis. Allí tenemos que ingresar los datos, ¿no es cierto?, de la variable independiente y los datos de la variable dependiente. Y luego tenemos que establecer qué relación existe entre estas dos variables. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? Con el SPSS, que es un programa estadístico. Ingresamos esa información y allí entonces nuestra respuesta va a ser, por ejemplo, de que el valor que hay entre la relación de estas dos variables sea superior a 2,96. Si eso ocurre, entonces decimos, sí hay relación entre esas dos variables. Hay una relación significativa, dependiendo del valor. Sale 4 o 5, sale 10, por ejemplo. Hay una alta relación, ¿no es cierto?, entre estas dos variables. Pero si el valor es menos que 2,96, nos sale 0,5. Ese valor no lo estamos nosotros calculando, no lo estamos inventando, sino es este programa del SPS, ¿no es cierto?, que al ingresar estos datos y al poner, ¿no es cierto?, Enter, nos arroja ese resultado, nos calcula ese resultado. Y si ese cálculo, repito, dice 0,5, entonces nuestra conclusión será la relación que hay entre ambas variables, ¿no es cierto?, es insignificante. O bien, no existe relación, pues, entre ambas variables. En otras palabras, esa hipótesis que habíamos planteado, ¿no es cierto?, no es cierta, no es válida, no es verdadera. O sea, el ruido que generan, ¿no es cierto?, los vehículos, no me genera ese tipo, ¿no es cierto?, de enfermedades, de la hipoacusia, por ejemplo, que hemos señalado. ¿Por qué?
porque el nivel de decibeles de los vehículos en TAN, ¿no es cierto?, está dentro de los rangos normales. Está dentro de los 65, dentro de los 70 decibeles. Por eso es de que no hay implicancia en las generaciones de enfermedades en la salud de la población. ¿Y eso cómo queda demostrado? Por ese valor que me ha arrojado, ¿no es cierto?, el STS. 0,5 me arrojó como resultado final de la relación de ambas variables. Entonces digo, no se debe, ¿no es cierto?, o sea, la contaminación que genera el transporte, ¿no es cierto?, no me está ocasionando daños en la población. Quedó, ¿no es cierto?, descartada esa hipótesis que yo había planteado inicialmente. Dije, ¿no es cierto?, el ruido que generan los vehículos, ¿no es cierto?, me está generando problemas en la salud de la población. Esa hipótesis se descartó, porque cuando yo llevo los datos reales que los he tomado y los ingreso a este programa del SPS, me arroja, ¿no es cierto?, de que no hay relación entre esas dos variables. En otras palabras, no se debe el problema de salud mental, ¿no es cierto?, al problema de transporte. ¿A qué problema se debe? Hay otros problemas que hay que investigar a qué se deberá. Así yo compruebo la hipótesis con estos programas del SPSS o bien el MATLAB. Bueno, y acá estamos recordando simplemente cuál es la estructura, ¿no es cierto?, del trabajo del plan de tesis, ¿no es cierto?, global, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí hemos llegado, jóvenes, entonces no sé si tienen preguntas, por favor, inquietudes. A ver, la asistencia el día de hoy, creo de que mientras avanzamos en el tiempo se va diluyendo esta población. A ver, Arcaya, ¿no es cierto?, Bendezú, Bendezú no está presente, ya, sí está. Condori, Colana, perdón, Condori, ¿no ha venido? Chambilla Colque, ya, Escobar Rivera, Escobar, tampoco, Feliciano Chambilla, ya, y Hinojosa Gómez, Huanca Yanqui, Huanca, tampoco, a ver, Licona, Loaiza, Mejía, Salamanca, Zulca, Valle Castro y finalmente Vela Rafán. Ya. Híjoles, entonces no olvidarse de presentar sus trabajos hasta el día de hoy sobre las 3 primeras lecturas o 3 primeros casos o 3 primeros papers que están, ¿no es cierto?, en sus archivos y que de aquí a un par de horas vamos a subirlos también al aula virtual. ¿Ya? En el aula virtual están las indicaciones que hemos señalado acerca de los trabajos y acerca también de la evaluación final.